Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alex Vizcarra. Nuevamente retomamos los videos y esta vez hemos invitado a un personaje peruano, eh, compañero mío, compatriota mío, y vamos a hablar acerca de un poco de lo que está sucediendo en el Perú. Vamos a hablar un poco de política y para eso hemos invitado a Mirko Vidal. ¿Cómo estás, Mirko? Muchas gracias, Alex, por la invitación. Encantado de poder estar acá en tu programa y un placer poder hablar de estos temas. Como hablamos en las conversaciones previas, a mí me encanta hablar esto. La verdad es que soy muy fan de hablar de la política. Y entonces cualquier oportunidad que tengas siempre es bienvenida. Así que un gusto es poder estar acá y un saludo a tu audiencia. Sí, yo sigo tu canal, de verdad que ya desde el 2022, me parece, 2000, sí, hace un par de años que sigo tu canal más o menos y siempre he estado escuchándote, revisando, y me parece realmente una de las pocas personas que se pueden encontrar en el Perú hablando de este tipo de temas. Voy a hacer una pequeña presentación para las personas de repente que no conocen a Mirko. Eh, Mirko Vidal es un destacado difusor del pensamiento libertario en Perú, reconocido por su labor en la promoción de las ideas de libertad y economía de mercado. Es el creador y conductor del canal de YouTube Amanecer Libertario, que cuenta con más de 100.000 suscriptores. A través de esta plataforma, Vidal se dedica a analizar políticas públicas, cuestionar el estatismo y fomentar el debate sobre el liberalismo en el contexto peruano. En marzo del 2021, fue uno de los disertantes en el conversatorio Perspectiva Joven, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, donde compartió su experiencia en el uso de plataformas digitales para la difusión de ideas libertarias. En febrero del 2023, durante el primer encuentro liberal libertario celebrado en Lima, Mirko Vidal presentó la ponencia titulada ¿Qué debemos defender los libertarios para diferenciarnos de la izquierda y derecha? En este evento fue galardonado con el premio Guardianes de la Libertad por su contribución a la difusión de las ideas liberales en el país. Además, en enero del 2025, fue nominado en la categoría Voz Libertaria Joven del Año en los premios Liberté 2024, organizados por la Sociedad de la Libertad en Latinoamérica. Reconocimiento que destaca su influencia y compromiso en la promoción del libertarismo, a nivel nacional. Mirko Vidal ha participado en diversos conversatorios y eventos relacionados con el liberalismo. A través de su canal de Amanecer Libertario, Vidal promueve la lectura y el análisis crítico de la realidad política y económica del Perú, basándose en los principios de la Escuela Austríaca de Economía. Su enfoque se centra en la defensa de la vida, la libertad económica y la propiedad privada, pilares fundamentales del liberalismo clásico. En resumen, Mirko Vidal es una figura clave en el movimiento libertario peruano, cuyo trabajo en plataformas digitales y participación en eventos académicos ha contribuido significativamente a la difusión y discusión de las ideas de libertad en el país. Así que con nosotros un invitado que sabe mucho acerca de este tema y vamos a conversar un poco sobre lo que está sucediendo, la problemática en Perú. Yo hace poco he estado en Perú, recién hace un mes que he regresado, más o menos un mes y algunas semanas, y la verdad que he visto que está un poco movida la cosa, ¿no? ¿Qué me cuentas tú cómo está ahorita por ahí, Mirko? Sí, Alex, muchas gracias por la introducción. De verdad que encantado de todo lo que dijiste. Con respecto a Perú, sí, los niveles de criminalidad asociados al tema de la extorsión están en niveles récords, mejor dicho. Wow. Lamentablemente se ha vuelto muy común el tema de la extorsión a gran escala a bandas de salsa, de cumbia, a pequeños, grandes empresarios. Es muy difícil que alguien se salve de esto que está pasando. Es muy, muy complicado. Y entonces ahora, más que robos al paso, que todavía hay, pero son minoría, lo que hay, como digo, más es el tema de la extorsión, ¿no? Lamentablemente se ha vuelto muy popular esa modalidad y nadie está libre de eso. En cualquier momento te llega un mensaje de WhatsApp diciendo que tienes que pagar $500 mensuales y después 1.000 y después 1.500 y después 2.000 si no atentan contra tu vida.
Y lamentablemente estamos en esa situación, ¿no? Así que las perspectivas en ese sentido no son buenas. Entonces deberían haber reformas para combatir eso, ¿no? Porque actualmente Vamos, Perú está sumido en eso. y vamos a llegar justo un poquito más adelante a tocarlo un poco más al detalle. En- Vamos a empezar con algunas preguntas. Primeramente me gustaría conocerte un poquito de todas maneras, para que la gente también te conozca, aparte de lo que yo he hecho en la presentación. Tú eres exactamente de Lima, Mirko. Sí, en realidad yo nací en Chiclayo, pero me crié toda mi vida en ¿Ok? Lima, ¿no? Por lo que me considero acá, por más que haya nacido de Chiclayo, que la verdad es que conozco poco siéndote bastante sincero. Ok, ok. Yo he vivido una temporada por Trujillo y tengo cierto corazoncito por el norte. Voy a empezar con una de las primeras preguntas que tienen que ver con tu canal. ¿Qué te motivó a crear el canal Amanecer Libertario y cómo ha sido tu experiencia en la difusión del pensamiento liberal en Perú? Lo que me motivó a mí a crear el canal es netamente la difusión de las ideas de la libertad. Nunca busqué la fama personal ni el reconocimiento personal. Siempre busqué lo que es más la difusión para que más personas piensen como yo, porque genuinamente creo que es la mejor manera de que un país pueda funcionar, donde todo el mundo se respete y respete las creencias del otro, así estemos profundamente en desacuerdo de las creencias del otro, porque es la única manera de tener una sociedad, la única manera de vivir justamente y libremente es aceptando los proyectos de vida del resto y castigando a las personas que invadan los proyectos de vida del resto también, ¿no? Por lo que yo soy promotor de eso y esa fue la principal, el principal motivo por el cual creé. Es por eso que muchos de mis seguidores muchos de ellos cuando creen que digo algo que no está bien o que me equivoco, siempre son abiertamente críticos conmigo y eso es algo que yo celebro porque mi canal no se encarga de crear fans en torno a mi figura. No vas a encontrar a gente que se llame amanecerista o mirquista por ahí, ¿no? Como pasa en otros lados, sino que vas a encontrar netamente, o sea, mi tarea o lo que yo quiero hacer es formar gente liberal, gente libertaria, y mientras más mejor, ¿no? No me interesa que la gente me apoye a mí o que me defienda a capa y espada. Yo creo que eso es un error porque todos los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Y si tapamos eso, pues surgen problemas, ¿no? Entonces, para mí eso fue lo principal, lo que me motivó. Y actualmente sigo en eso, ¿no? Porque es algo que me motiva, me gusta y mi experiencia difundiendo las ideas, el liberalismo en el Perú no ha sido tan sencillo como de repente a primera vista puede ser, porque Perú está lejos de haberse formado en unas bases o un sistema político medianamente liberal como sí pasó en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las bases del país son liberales. La revolución estadounidense con la bandera de Gax en 1776 fue motivada por las cartas de Cato, por ejemplo, que eran los seguidores de John Locke, el primer liberal. O sea, la génesis de Estados Unidos es el liberalismo, ¿no? En cambio, Perú, el sistema político de Perú tiene muchas bases feudalistas. Es por eso que gente como Velasco, un siglo después, intentó hacer la reforma agraria, porque muchas de la estructura económica peruana seguía vinculada al feudalismo, ¿no? Había muchas parcelas de tierra controladas por grandes gamonales y todo eso, ¿no? Entonces, no ha sido tan fácil en ese sentido, porque es un pensamiento también que hay que ser podríamos decir, muy detallista al momento de explicarlo, ¿no? Porque si no se puede malinterpretar, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino para tocar temas bien sensibles que a primera vista pueden parecer desalmados, descorazonados y que no tienes ni una pizca de responsabilidad social o empatía con otras personas. Por eso es que es complicado, pero es algo que me gusta y cada vez más veo que está calando cada vez más el pensamiento, lo veo en las conferencias a las cuales la gente va, lo veo en que cada vez más gente conoce el liberalismo para criticarlo o para adorarlo, da igual, lo importante es que lo conozcan. ¿Ok? Así que ha sido, podríamos decir, mixto, ¿no? En algunas cosas ha funcionado muy bien y en otras cosas creo que todavía hay un trabajo de muchos años para que la gente entienda el liberalismo y lo empiece a adorar o criticar por lo que es, ¿no? Claro. Yo acepto todas las críticas hacia el liberalismo, al libertarismo, pero que critiquen lo que el libertarismo defiende. Lo que sí me molesta es que lo ataquen por cosas que no dice o no defiende.
y eso sí es un problema, ¿no? Entonces, como digo, mi experiencia ha sido mixta, pero al fin y al cabo, cada vez que veo un comentario que me dice, oye, has influido en mí o me has hecho ver esto, para mí es lo más gratificante del mundo, mucho más que el dinero que se pueda sacar haciendo este tipo de difusiones. Bien, yo justo la primera vez que encontré tu canal, tuve justo ese sentimiento un poco al comienzo cuando tú exponías todas esas ideas, ¿no? Y como el algoritmo de YouTube te lleva de uno a otro, entonces pude ver que habían otras personas en el mundo también que tienen este tipo de pensamiento y entonces también empecé yo a un poco a ahondar en el tema, soy muy autodidacta y empecé a buscar mucha información y dije, no, esta cosa va por acá. Así que vamos con la siguiente pregunta. En el 2023 recibiste el premio Guardianes de la Libertad en el primer encuentro liberal libertario 2023. ¿Qué ha significado este reconocimiento para ti y cómo ha influido en tu labor como difusor del liberalismo? La verdad es que fue un gran reconocimiento, se reunieron muchas figuras del liberalismo peruano en ese evento, lo cual fue muy gratificante verme con ellos, que me pidan fotos, conversar con ellos, compartir ideas. Yo soy muy amigo de varios personajes liberales, libertarios del país, varios, con algunos me llevo bien o con otros tenemos una relación solamente cordial, con otros no tan bien. Pero siempre trato de mostrar lo mejor de mí. En ese sentido, el premio para mí fue espectacular porque la iniciativa de Amanecer Libertario tuvo y tiene mucho éxito, por lo que me siento muy orgulloso de eso, porque se creó desde cero. Mi familia o yo no tenemos ningún vínculo con la política, ni de 6 generaciones atrás, ni de 10, ni de 15 jamás. No tenemos ningún vínculo, entonces que yo haya decidido ese camino, para mí se vio reflejado en ese premio y fue donde di esa conferencia también. Y aún en nuestro propio sector hay mucha controversia por varios temas, ¿no? Porque lo bonito del liberalismo, del libertarismo, es que no es una secta, ¿no? No es Exacto, una secta y como no es una secta, hay muchas controversias. Hay muchísimas controversias sobre muchos temas y eso es bonito, ¿no? Porque no seguimos una religión ni nada, ¿no? Sino que hay mucha autocrítica dentro de nuestro sector. Y hablar incluso de temas causa polémica en nuestro sector. así es. Entonces, para mí eso es espectacular, ¿no? Para mí me dice que hay gente crítica, hay gente que le parece bien, no todo una parte y otra parte no le gusta y toma lo que le gusta, me parece bien. La verdad es que lo que yo siempre digo, no trato de que todo, o sea, trato de que la gente conozca el libertarismo y lo acepte, pero si no se puede, por lo menos que la gente lo conozca y lo critique por lo que es y se dan bonitos debates, ¿no? Porque si no, en varios debates que he tenido, tengo como 18 o 20 subidos a YouTube, se me hace quizás un poco fácil refutar muchas ideas que se hacen sobre el libertarismo porque lo atacan por cosas que no son, ¿no? Entonces, Es- mientras más es conocido, los debates se hacen más bonitos, te hacen pensar mejor y a ti te obligan a estudiar más. exacto, Porque cuando tú te das cuenta que el ponente sabe más o menos tus ideas, entonces te obliga a ti a dos cosas, o a estudiar más para poder defender mejor la posición, o si no encuentras una solución a la crítica que te está haciendo el rival, pues te toca cambiar, ¿no? Siempre, si tú ves que la realidad se impone a lo que tú estás pensando, pues tienes que cambiar, ¿no? No vas a ajustar la realidad justamente para que se adapte a tu pensamiento, ¿no? Eso sería anticientífico, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el premio sirvió para eso, por eso la conferencia fue diferenciarnos de la izquierda de la derecha, que es un tema que seguro lo tocaremos después, y nada, me sentí muy bien y gracias a eso conocí más personas y las relaciones con todos ellos se mantienen de forma muy cordial. claro, y se puede ahondar incluso proyectos más adelante que tengan que pragmatizar mucho más este tipo ¿no? de ideas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro, O sea, juntarte con más personas que piensen como tú es un gran incentivo porque exacto, ves que no estás solo, ¿no? Por más exacto. que en el Perú con este tipo de ideas estás muy, muy, muy solo, la verdad, en ese sentido. O sea, no somos muchos, esa es la realidad, pero cada vez hemos sido más, ¿no? Empezamos 5 y cada vez veo muchísima más gente interesada, ¿no?
En tu ponencia, ¿qué debemos defender los libertarios para diferenciarnos de la izquierda y derecha? Abordaste las diferencias entre el liberalismo y otras corrientes políticas. ¿Podrías resumir cuáles consideras que son las principales distinciones? Sí, yo considero que el libertarismo está bien apartado de ambas ideas, porque para empezar, izquierda-derecha son amalgamas de ideas, o sea, hay muchas ideas metidas en la izquierda o la derecha. El libertarismo es una filosofía política concreta y la izquierda y la derecha son categorías políticas extensas y muchas veces, aunque no parezcan incompatibles entre sí. Entonces, la filosofía política libertaria se diferencia de ellas en que es única, está bien definida y aparte difiere del duopolio político. ¿A qué me refiero? A ver, el libertarismo dice que en realidad el espectro político izquierda-derecha está, o sea, sigue siendo correcto, pero está ¿cómo decir? Desfasado en algún sentido. ¿En qué sentido? En que el libertarismo está en contra del estatismo, ese es su mayor enemigo ideológico, el estatismo entendido como las personas que piensan que hay áreas o todo de la vida económica, social, política, de la vida de la gente, que no, que es imposible que los seres humanos actúen libre y cooperen voluntariamente para que éstas funcionen, ¿no? El estatista piensa, o sea, los estatistas totales, tipo los comunistas, los marxistas, piensan que todo debe ser estatal, ¿no? Todo. Luego existen otros tipos de estatismo, tipo la socialdemocracia, que piensa que por lo menos el 50% de toda la vida económica y social debe estar controlada por el Estado. Luego están los intervencionistas, que creen que solo un 20, 10%, quizás estoy haciendo un pequeño resumen. Eh, Ellos creen eso, ¿no? Mm, Para el libertario, el eje debe ser estatismo versus libertad. Y entiende que el estatismo no solo lo hace la izquierda, ¿no? Eso es algo que siempre he escuchado, pero en realidad, si tú te das cuenta, y más ahorita con Donald Trump, te das cuenta que el estatismo está tanto en la izquierda como en la derecha. Y ese es un discurso que ahora están adoptando mucha gente de otras ideologías. Por ejemplo, el conservadurismo con Miklos Lucas. Miklos Lucas es un conservador, me parece el mayor conservador peruano en la actualidad, es muy bueno en lo que hace. sí, Em, Él dice, por ejemplo, que para él el progresismo puede ser de izquierda o de derecha. se Esa va es una idea para que choca, cualquier, claro, cualquier bando se va, sí. claro, esa es una idea que choca, por ejemplo, con lo que dice Laje y Márquez, ¿no? Para ellos el progresismo es netamente de izquierda y cualquier cosa que sea progresismo no puede estar dentro de la derecha. Miklos dice que sí, que el progresismo puede estar izquierda o de derecha. Yo quizás difiere un poco, pero me parece bien estructurada su ponencia, esto. Y para mí, digo lo mismo, pero en otro sentido, ¿no? Para mí el estatismo puede estar en izquierda, en la derecha, y hay gente que entiende que no, que puede estar, que es que el estatismo solamente de izquierda, ¿no? Entonces, yo digo, si pensamos así, entonces Trump ahorita con lo que está haciendo, entonces habría que calificarlo de zurdo, ¿no? Entonces, y no creo que eso resista mayor análisis, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes diferencias, ¿no? Recopilando, que entiende el espectro, entiende que la lucha no es con la izquierda, sino contra el estatismo, que puede estar en la izquierda y en la derecha. Entiende que las otras ideologías siempre dependen del Estado en mayor o menor medida, porque estas ideologías necesitan imponer algo a la sociedad, siempre algo, de mayor o menor medida, siempre la necesitan imponer, ¿no? Y ahí Lugar, se ¿no? diferencia, ¿no? Yo por eso explico de manera más extensa todo esto, ¿no? De que es bien diferente, ¿no? Es bien diferente y es bien distinto a todo lo que se ve, ¿no? Eh, Hay gente que está de acuerdo conmigo, otra gente que no, y está bien, ¿no? Yo es un punto, es algo que he llegado no por leer, sino es una conclusión a lo que he visto, ¿no? Al principio sí pensaba que solamente el estatismo estaba en la izquierda, ¿no? Pero con el pasar de los años me di cuenta que no era tanto así, ¿no? Sí, 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 igual, comparto mucho eso que tú mencionas. Se ve que se va para ambos bandos. No sabes, a veces alguien que está promulgando algo, no saben si realmente, oye, este es de izquierda o es de derecha, como lo que mencionabas con Trump, que lo vamos a tocar luego un poquito más adelante. ¿Cuál es tu evaluación del gobierno? Ahora vamos a entrar un poquito en tema peruano. Tu evaluación del gobierno de Dina Boluarte en términos de políticas económicas y libertades individuales desde una perspectiva libertaria. Acá sí que tocamos carne, empezamos a tocar carne. Sí, por supuesto, yo soy absolutamente crítico del gobierno de Dina Boluarte por una serie de decisiones muy moralmente cuestionables, como por ejemplo
A ver, el tema de Petroperú, desde que ella asumió nos ha estado paseando con el tema de Petroperú diciendo que iban a hacer. Primero su ministro anterior, su PCM anterior, dijo que ya no le iban a dar financiamiento, promesa que duró 2 semanas y después le volvieron a dar financiamiento, pero está de más caleta, pero sigue siendo financiamiento. Después hizo una medida nefasta como la que es la subida de impuestos a las plataformas digitales, ¿no? Es más, pidió permiso al Congreso porque nuestra Constitución dice que para que la presidenta pueda legislar en materia fiscal tributaria, tiene que pedirle permiso al Congreso, ¿no? Y el Congreso le da este permiso y ellos sacan esta ley para ponerle impuestos a las plataformas digitales, ¿no? Lo cual me parece algo nefasto en todo sentido, nefasto, así, de las peores cosas que he visto, Sí. cosa que hizo aumentar casi todos los servicios de Internet y subieron de precio gracias a eso acá en Perú, eh, lo cual la gente destina más dinero a la misma actividad, lo cual me parece malo, muy malo. Luego está todos los temas de casos de corrupción, bueno, en fin, es un desastre por todos lados. También está el tema Cerrón, por ejemplo. Me parece increíble que una persona como Vladimir Cerrón esté dos años desaparecido de la justicia y todavía no lo puedan agarrar. También se supo que probablemente está usando el auto oficial del Estado para escaparse. O sea, me parece un desastre en todos lados. Y esas son algunas de las razones por las cuales yo considero que es una presidencia horrible. Y yo soy de los pocos que ha mantenido esa opinión, ¿no? Que la presidenta es horrible en ese sentido, pero hay mucha gente que ha cambiado, ¿no? Que ves que en el 2021, 2020 decían que Dina Boluarte era peor que Pedro Castillo y ahora dicen bueno, que tiene que terminar su periodo, ¿no? El Congreso peruano ha sido objeto de diversas críticas en los últimos años. Desde tu punto de vista, ¿qué reformas serían necesarias para alinearlo más con los principios libertarios? Sí, la verdad es que es muy difícil reformar un parlamento. Es muy difícil porque el parlamento es el resultado de varias confluencias políticas. O sea, el parlamento muy pocas veces es netamente de izquierda o netamente de derecha. Excepciones hemos tenido como el Congreso donde Keiko Fujimori tenía mayoría en el 2016, 2017, pero generalmente está bien fraccionado. Entonces, lo que prima más en el Congreso ahorita es intereses corporativistas, yo le digo así, que es cuando gente que tiene grandes empresas hace lobby para favorecerse a ellos y tal, ¿no? Reformas muchísimas, ¿no? Muchísimas. Por ejemplo, poner un techo de gasto para el tema de Congreso, poner límites al número de asesores. Que, por ejemplo, ahorita el 2024 el Congreso ha hecho un nivel de gasto récord en temas de gasto congresal, ¿no? Por ejemplo, ahora se están creando un resort para congresistas en el sur. Wow, eh, no este, sabía cada eso. uno, cada uno tiene como cinco asesores, ganan con todos los beneficios cerca de 30.000 soles cada uno. Y la Constitución del 93 le puso freno al gasto del Congreso, pero no en una materia. Y en la única materia que el Congreso puede seguir subiendo el gasto es en el tema del gasto congresal, ¿no? Y es por eso que es la partida que sigue todos los años subiendo y va a seguir subiendo. Es por eso que todos los años aumentan el sueldo, porque no hay un techo para el tema del gasto del Congreso, ¿no? Entonces, esas son medidas urgentes que se tendría que hacer eh, para evitar que el Congreso, con todo su populismo, haga más daño, ¿no? Porque la verdad es que sus legislaciones son bastante duras en ese sentido. Por ejemplo, la reforma de la bicameralidad bien planteada me hubiera parecido algo medianamente coherente, porque o sea, se hace la reforma bicameral para que el Congreso se tome más tiempo en definir proyectos y así, o sea, haya más tiempo de análisis, de reflexión, pero en realidad este proyecto de bicameralidad lo que hace es poner más congresistas y con libertad para aumentar los congresistas conforme vaya creciendo la población, lo cual es un techo es un techo de políticos más alto, ¿no? Aparte, el nuevo Congreso tendrá un techo de gasto definido, sí, pero Estados Unidos también tiene un techo de gasto definido también, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Todos los años lo aumentan, ¿no? Entonces, con ley, ¿no? Entonces,
también tenemos ese problema. Entonces habría que hacer múltiples reformas. Yo diría que habría que hacer todas esas y limitar más el poder del Congreso, limitarlo, limitarlo y limitarlo para que no pueda afectar la vida de la gente. Pero es algo difícil de hacer, ¿no? Porque ningún congresista va a renunciar a más cuota de poder, ¿no? O sea, habría que estar loco para que ellos renuncien a ello, ¿no? Aparte, por ejemplo, otra reforma que me acabo de acordar es ¿no? algo que no se habla mucho, que es el límite, el tema de las comisiones. No hay límite para crear comisiones en el Congreso. Tú puedes crear la comisión del Parque de Diversiones, el Parque de las Leyendas, ¿no? Comisión del Parque de las Leyendas, comisión de la computadora de Mirko, comisión, no sé, Juegos Olímpicos, comisión tal, comisión tal. No hay límite. Y es por eso que hay cerca de 30 comisiones y siempre se crean más, siempre se crean más, siempre se crean más, siempre se crean más. Entonces es un infierno de gasto, ¿no? Claro. Por ejemplo, se creó una comisión para investigar el supuesto fraude que hubo en el 2021 y conclusiones de esa comisión creo que costó cerca de 18 millones de soles y conclusión ninguna. ¿Me entiendes? Entonces, son un montón de reformas que habría que hacer, ¿no? Un montón, un montón. Pero ahí te he puesto algunas de las principales. Hablando del Congreso, ¿existirá algún congresista que tenga este tipo de ideas de las que estamos hablando? La verdad, como yo las entiendo, Yo no. no Quizás creo, ser, no sé, claro, no no, veo, no veo ni como ninguno. yo, que claro, como yo las entiendo, como yo las apoyo, la verdad es que no. Siéndote bien sincero, no, no, Es que no no. conviene, pues justo lo que mencionabas, no conviene porque les quitas la mamadera y nadie va a soltarla. Bien difícil. Mm, Sí, es muy difícil que el político por sí mismo claro, renuncie al poder, ¿me entiendes? O sea, es medio ilógico que pase eso. claro. Es medio ilógico que Tendría, pase eso. tendría que ser pues un John Locke, un Adam Smith, un tipo así, ¿no? Que Sí, no le tendría que importa. estar muy, muy, muy metido en las ideas Exacto. para que Que sea dé su tan loco vida, que dé su vida por servir, porque vaya un mejor Perú, un mejor sí. país. Claro, o sea, ahí, Pero pues, es que, claro, es que, a ver, ahí viene el tema de las teorías, por ejemplo, el tema de la public choice, ¿no? Con James Buchanan, lo que James Buchanan, lo que él decía es algo muy lindo, algo que se ve poco en las universidades por obvias razones, pero lo que dice James Buchanan es que, a ver, todos hemos escuchado que para uno ser político tiene que tener vocación, tiene que tener responsabilidad social, tiene que poner los intereses de la población por encima de sus propios intereses. Ya, lo que dice Jess Buchanan, esto es mentira, esto es una estupidez. En otras palabras, o sea, lo dice con palabras bonitas, pero lo claro, que claro. dice esto es una estupidez, ¿me entiendes? Ujú. Esto es una estupidez porque los políticos son como cualquier ser humano normal, tienen intereses, tienen, quieren salir adelante, quieren ganar más, quieren vivir mejor, son como cualquier otra persona y no ponen los intereses de los demás por encima de los suyos. Tú lo haces, tú pones el interés de personas X por encima de tus propios intereses, no. Entonces, ¿por qué esperas que lo haga ellos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es desmitificar al político. Es decirlo, el político es un ser humano común y corriente. No le puedes pedir eh, cosas especiales que no le pedirías a una persona normal, ¿no? Entonces no le puedes pedir que ponga los intereses de todos los demás por encima de los suyos cuando la gran mayoría no lo haría, ¿no? O sea, tú quieres ganar más, es lo que decía también Huerta de Soto, ¿no? Imaginemos que, o sea, es tan utópico eso como pensar que, no sé, un político va a decir, señor, no sé, señora presidente, me he dado cuenta acá en el Ministerio de Cultura que mi chamba que hago, la verdad es que no ayuda a nadie. O sea, la verdad es que tenemos que cerrar este ministerio porque estoy cobrando 6.000 soles por las puras, la verdad. Jamás, jamás, o sea, eso no va a pasar, ¿me entiendes? Jamás, jamás. Eso no va a pasar nunca porque ¿quién va a renunciar a un sueldo de 6.000 soles mensuales? O sea, estaríamos locos, ¿no? O sea, es hasta antieconómico hacerlo, ¿no? Eh, entonces tendrían que haber reformas profundas que otros lo hagan en contra de sus propios intereses, lo cual es muy difícil que pase, pero pasa. Ejemplo, Javier Milei, que para mí Javier Milei es una excepción a la regla. Para mí sigo pensando lo mismo de que es casi imposible que pase. Por lo tanto, para mí Javier Milei es una excepción a la regla y ni mucho menos va a salir alguien o van a haber tantas personas parecidas a él, ¿no? Que haya gente con ideas parecidas, hay quizás Alejandro Cabero, Adriano Tudela, que son dos congresistas que yo los entrevisté en su momento y tienen ideas parecidas,
no iguales para nada iguales. Hay cosas que no me gustan, pero bueno, si hay algo cercano, sería esos dos nombres, ¿no? Cercano, pero a lo que a mí me gustaría todavía están muy lejos. Vamos pasando un poco al tema internacional. China ha incrementado su presencia económica en Perú en las últimas décadas. ¿Cómo percibes esta influencia y qué implicaciones tiene para la soberanía y economía peruanas desde una óptica libertaria? Ok, para mí el tema de China, su crecimiento ha sido formidable. Las reformas pro mercado que aplicó Deng Xiaoping, la verdad es que han tenido mucho éxito, sobre todo con el tema de las zonas económicas especiales, zonas donde no impera el sistema socialista y por lo tanto hay capitalismo puro y duro en esas zonas. Ha sido un éxito y la influencia de China, a ver, su sistema político sigue siendo una dictadura ultra férrea con reconocimiento facial y todo lo que no le gustaría a un libertario, pero, bien, pero sí pienso que sus inversiones son importantes y ayudan a salir de la pobreza a nuestras personas, a nuestros compatriotas, por lo que me parecen positivas. Entiendo que hay mucha gente que le aterra el crecimiento de China y tienen miedo de que la influencia de Estados Unidos desaparezca en ese sentido. No soy uno de ellos, pienso que mientras más haya competencia en el tema hegemónico y el mundo sea cada vez más multipolar que unipolar como lo ha sido hasta ahora, es positivo, no me gusta que haya un solo hegemón. Entonces veo el crecimiento de China para competir con Estados Unidos positivo en ese sentido. Eh, sí me parece lo que ha hecho Trump una locura total. Y me parece que el tema, por ejemplo, con el puerto de Chancay va a beneficiar y está beneficiando ya mucho a Perú y me parece una gran noticia todo lo que está pasando con respecto a eso, ¿no? Ok. La siguiente pregunta, Mirko, es acerca nuevamente, tocábamos un poquito acerca de Donald Trump, vamos a ahondar un poquito más sobre ese tema. Aunque Donald Trump es una figura políticamente estadounidense, su impacto se ha sentido en diversas partes del mundo. ¿Observas alguna influencia de su administración o estilo político en nuestra política peruana? Sí, por supuesto. Su influencia se remonta a varios sectores, me parece, sobre todo en la política, en la economía. En el sector político vemos varias figuras de nuestra escena peruana política que intentan imitar el carácter de Donald Trump, intentan imitar la proyección que él hace de ser un hombre fuerte, decisiones, implacable. Y varios políticos de acá han intentado imitar eso, ¿no? Por eso algunos se ponían como el Donald Trump de Perú o el Bolsonaro de Perú. Em, la influencia ahí ha sido grande, ¿no? Decían, algunos incluso le copiaron el eslogan de decir vamos a hacer a Perú grande otra vez, etcétera, ¿no? Y en el tema económico, por supuesto que se ha sentido si Donald Trump acaba de ponerle 10% de aranceles a todos los productos que salgan de Perú para Estados Unidos, lo cual es un golpe fuerte, es un golpe que nuestros exportadores peruanos lo van a sentir, al muchos de sus productos pagar más dinero y que muy probablemente hay un desincentivo para los compradores estadounidenses de adquirirlos, ¿no? Entonces ahí eso es un gran problema. Es un gran problema, y ahí se siente la influencia de Donald Trump, al menos en esos dos sentidos, ¿no? Lo cual para mí es negativo porque claramente Donald Trump es una persona anti libre mercado, anticapitalismo, ¿no? Es raro, ¿no? Que el presidente del país líder en estos ámbitos no le guste justamente una economía abierta, globalizada, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que es una cortina de humo? Porque hace poco veía, hace poquísimo, estaba revisando un poquito el tema para un poquito informarme sobre lo que íbamos a conversar y vi que por ahí Lorenzo Ramírez mencionaba que es un economista, me parece, hablaba sobre que esto es una cortina de humo para otras cosas que quieren hacer. ¿Crees que sea así? La verdad es que no creo que sea así. Yo creo que Donald Trump, en realidad, sí hay una hoja de ruta. Su asesor económico acaba de dar una entrevista donde él comenta todo lo que va a hacer. En resumen de todo lo que comentó es que entiende que Estados Unidos está desindustrializando.
y quieren obligar a los países del mundo a adquirir más deuda de Estados Unidos para que Estados Unidos tenga más financiamiento, porque recordemos que Estados Unidos tiene niveles récord de deuda en estos últimos años, ¿no? Producto del gasto público enorme que tienen, ¿no? Entonces quieren obligar a que estos países compren más bonos de deuda de Estados Unidos, eh, a la par que ellos bajan los tipos de interés. O sea, que bajan estos tipos de interés y entonces los países tendrían que adquirir toda esta deuda. Y también su otro objetivo es que estos países, bueno, compren esto y decía que el otro objetivo es que ven que Estados Unidos se está desindustrializando. Y para Donald Trump, que un país se desindustrialice significa que se va a ir a la quiebra, que su economía va a dejar de ser productiva, etcétera, cuando en realidad la economía del siglo XXI ya no está orientada a las fábricas como era en el siglo XIX. En el siglo XIX, en el siglo XX, tú veías a los obreros en las fábricas y tal, ¿no? Todo muy revolución industrial, ¿no? La economía del siglo XXI está orientada a la robótica, a la informática, al sector servicios El y, servicio. y justamente, entonces muchas de las economías, como la de Estados Unidos, que es tan dinámica, es tan buena, tan saludable en ese sentido, pues se desindustrializan y pasan a estos sectores, ¿no? Para Donald Trump, que es un hombre que no entiende este tipo de dinámicas, piensa que la fábrica se va de Estados Unidos es malo y que las fábricas se están yendo y que la gente se va a quedar sin trabajo. Sí, cuando hay transiciones económicas la gente se queda sin trabajo, pero pensar así es pensar como un ludita del siglo XIX. Los luditas del siglo XIX eran personas que querían romper las máquinas de la revolución industrial porque decían que los iban a dejar sin trabajo, ¿no? Entonces, pensar así es pensar ahora como los diseñadores gráficos que dicen que la IA les va a quitar el trabajo, todo eso, ¿no? Cuando hay transiciones económicas, sí, se pierden puestos de trabajo, pero se crean muchísimos más, ¿no? Y las personas nos tenemos que adaptar a ello, ¿no? Entonces, veo su influencia ahí, no la veo tan positiva, al menos en ese ámbito, pero creo que eso es lo que él hace Donald Trump, ¿no? Creo que tiene esos dos objetivos, sí tiene un plan, pero no sé si le va a salir bien, al menos yo creo que no le va a salir bien. Mm. Es como dispararse al pie en realidad. Yo lo veo un poco así, porque encarecer con impuestos al resto de países, porque imaginemos un país que le suministra, como es el caso de Taiwán, si más no me equivoco, que le suministra chips, o no sé quién le ha puesto unos aranceles también que les proporciona chips. Es como, ¿y quién va a pagar eso? El Estado no lo paga, lo paga la gente que de a pie, ¿no? Sí, en realidad los aranceles son impuestos. Hay que entender Claro, eso. Un exacto. arancel es un impuesto a los productos que vienen de afuera, de otro país. Eso es lo que es un arancel. El arancel es un impuesto. Y como todo impuesto hace que las cosas sean más caras, por obvias razones, ¿no? Obvio. Em, y lo más gracioso o lo más penoso, podría decirse dentro de todo tragicómico, es que el país que pone los aranceles es el país que más sufre con ellos. O sea, poner un arancel a otro país hace que el país que lo pone sea el más perjudicado. El Claro. otro país, por supuesto, que se perjudica, por supuesto, pero el más afectado es el propio país porque hace que sus productos internos sean más caros. Eh, Esa es una mentalidad muy, muy América Latina, muy, 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 muy Velasco, ¿no? Cuando en ese tiempo se hablaba de sustitución de importaciones, igualito, igualito, ¿no? Decían, no importa que no traigamos, que no importemos productos de afuera, lo importante es que hay que producir todo acá, hay que darle valor agregado, esa palabrita, hay que darle valor agregado a todo. Y eso lo único que hacía era volvernos más pobres, pues porque si el comercio existe, no es porque a la gente le guste comerciar per se, sino si el comercio existe es porque hay gente que hace algo muchísimo mejor que nosotros. Hay mucha gente que prefiere llevar su computadora, su laptop, su celular a un mecánico, a un informático, a alguien que te arregla los celulares, porque el probable costo de intentar arreglarlo nosotros es destruir el equipo, ¿no? Entonces, si hay otro que lo hace mejor, no va a salir muchísimo más barato. Entonces, ese es el chiste comercial, que todos nos beneficiamos, ¿no? Obviamente hay gente que no lo entiende y piensan que el comercio nos debilita, ¿no? Y es por eso que surge la mentalidad nacionalista, ¿no? De que, ¿para qué Perú tiene que comerciar con otro país y podemos producirlo todos nosotros y más barato, etcétera? Si lo pudiéramos producir más barato, ya lo haríamos.
sea, no es no es que a los países, a la gente le guste comerciar porque sí, ¿no? Sino que tienen que comerciar porque es tema monetario, es más barato y es mejor, más calidad, etcétera. Vamos a tocar justo ese tema de nacionalismo dentro de poco. La delincuencia es una preocupación constante en Perú, lo hablábamos al comienzo. Desde una perspectiva libertaria, ¿qué estrategias consideras más efectivas para abordar y reducir la criminalidad en nuesto país? Un Sí, Bukele, un Bukele. em, en realidad hay múltiples formas de intentar combatir la delincuencia. Al menos a mí me gustaría un trabajo de inteligencia de la policía muchísimo más férreo, pero sobre todo dos medidas que son las que yo he estado diciendo, que es me gustaría un libre porte de armas porque creo que la gente tiene derecho a defenderse y esperar que el Estado peruano defienda a la gente me parece muy utópico. La verdad es que esperar que un policía venga y te salve el robo es muy utópico. No pasa ni siquiera en Estados Unidos, la gente tiene derecho a defenderse. Y el tercero es quitar las responsabilidades penales en caso de usar esas armas como método de defensa, ¿no? Siempre cuidando tu vida, tu libertad de propiedad, ¿no? Siempre como defensa, nunca como ataque, ¿no? Ya existe la figura de la legítima defensa, pero en realidad pero veo que no se aplica en la realidad, ¿no? Existe la figura, por ejemplo, acaban de condenar a un policía a 10 años de prisión, hace poquito, nomás hace 2 semanas, por usar su arma para evitar que un hombre de 20 años le robe su auto, ¿no? Y si imagínate, 10 años a la cárcel por evitar un robo de un auto con arma blanca. ¿Me entiendes? O sea, esas cositas, ok, existe la legítima defensa, pero me parece que no está bien tipificada y eso es un tema de abogados, ¿no? Pero veo que no tenemos ni acceso a armas y los pocos que los usan y tienen permiso del Estado, porque eso es otro, para tú sacar un arma tienes que llenar un montón de permisos, pasar un montón de exámenes psicológicos, etcétera. Las pocas personas que las usan se van presas, ¿no? Incluso ni siquiera se salvan los policías ahora, entonces yo implementaría esas dos, sí, sumado a un trabajo de inteligencia enorme de la policía. Yo digo, ¿no? Se supone que lo primero, yo digo se supone porque en realidad no lo creo así, pero bueno, se supone que el Estado tiene como misión principal proteger a sus ciudadanos, ¿no? Se supone. Entonces, lo único que tendría que hacer, o sea, su génesis para lo que fue concebido, que es proteger a sus ciudadanos, no lo hace bien, ¿no? Entonces, tendría que haber un sistema de inteligencia enorme y empezar a desbaratar a estas bandas criminales desde dentro, ¿no? Infiltración, entonces todo un trabajo de inteligencia para desbaratar todo esto, ¿no? Obviamente no se hace y tampoco interesa hacerlo porque, bueno, el gobierno está más preocupado en si hay baños para hombres transgénero, etcétera, ¿no? Y nuestros políticos también. Es más, hace poquito me enviaron un artículo escrito por alguien de derecha, por un conservador, escrito la derecha. A ver, ahora te digo el nombre, algo de la derecha, de espaldas a la realidad, una cosa así, ¿no? Un artículo donde justamente hablaban de lo que te estoy comentando. Ahí está, la derecha, indiferente y obsesionada con el progresismo, así se llama, escrito en el Montonero. Que alguien de derecha escribía que, oye, estamos hablando de los baños trans, de todo esto, pero la gente la están matando, ¿no? Entonces, ¿qué solución le damos a nosotros más que hablar de que Susel Paredes metió dos trans al baño del Congreso? ¿Me entiendes? Yo Entonces, creo, eso. sí, yo creo que cuando hay un problema y el problema no se resuelve es porque el problema o bien está metido dentro del gobierno del Estado o simplemente lo dejan ser. Yo creo más eso, ¿eh? O sea, para mí es parte, les conviene que esté así para que puedan seguir haciendo todas las barbaridades que hacen dentro del gobierno, del Congreso, porque atacar a la delincuencia, como lo estás mencionando, es como atacarse a ellos mismos. Así que no, es algo un poco loco ver patas para arriba, cómo está la delincuencia desbordando. Con las elecciones generales del 2026 en el horizonte, que no falta nada, ¿cómo ves el panorama político actual y qué papel crees que jugarán las ideas libertarias si se podrían aplicar en el debate electoral? Creo que, bueno, el panorama lo veo totalmente desolador. ¿Por qué? Porque
A ver, entendamos que existe, bueno, para empezar, probablemente Vladimir Cerrón vaya a postularse, lo cual es un peligro enorme. Punto dos, Está Keiko Fujimori. en la siguiente pregunta. Sí. Que Keiko Fujimori va a volver a presentarse por cuarta vez consecutiva, lo cual me indica a mí que al Perú no le interesa absolutamente nada y que se postula más para que su partido obtenga escaños en el Congreso más que otra cosa. Eh, Tercero, hay casi 50 candidatos a la presidenta, 50, lo cual es me parece un chiste de mal gusto que haya 50 candidatos. Tercero, eh, pienso que Pienso que el papel de las ideas de la libertad va a estar muy prostituido. ¿En qué sentido? A raíz del éxito de Milei van a haber políticos, sobre todo de nuestra horrible derecha peruana, porque si hay algo que me ha caracterizado es que soy muy crítico de la derecha peruana por muchas razones. O sea, lo podemos hablar si quieres en otra pregunta, pero soy muy, muy crítico de la derecha peruana, bastante. Me parece totalmente horrible todo lo que hacen y para mí nos están acercando más al abismo de tener un cerrón en la presidencia. Mm. Eh, y creo que muchos de estos políticos van a utilizar el éxito de Javier Milei a su favor. Van a decir, yo voy a ser como Javier Milei, yo siempre he pensado como Javier Milei. O por ejemplo, eso ya pasó en el 2021, cuando Javier Milei el fenómeno estaba en alza. Recuerdo que López Aliaga dijo, yo tengo un poco de conservador, y un poco de libertario. Me acuerdo que dijo eso. Cuando eso es falso, pues, o sea, una mujer no puede estar semi embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Al menos Claro, yo lo veo así, ¿no? De repente es un poco radical, pero yo lo veo así. No, no creo que se pueda tener un poco. O eres o no eres, o eres o no eres, simplemente. Te puede simplemente. gustar a algo, te puede gustar algo de libertarismo y ya está, pero ser un poco, no, no lo veo así, ¿no? Claro. Pero creo que ahora va a estar elevado a la décima potencia. Creo que políticos como López Aliaga, como Carlos Álvarez, como Hernando de Soto, como el mismo Philip Butters, van a decir algo relacionado a Javier Milei, no tengo la menor duda, van a tratar de asociarse a él, quizás invitarlo a eventos, quizás invitarlo a un Zoom de campaña, entre una entrevista con él en vivo, algo así como lo que hizo Pedro Castillo con Pepe Mujica. Este, me parece que algo así van a hacer y van a tratar de pegarse a él, pero luego cuando lleguen al poder no van a hacer absolutamente nada de eso y después las ideas van a quedar manchadas, ¿no? Después cuando fracasan, porque si no aplican esas ideas, en mi opinión, van a fracasar, le van a echar la culpa a las ideas, ¿no? Le van a decir, no, ves, si fracasó tal político, fracasó el libertarismo, ya ven, él se pintaba como libertario, ¿no? Y nos van a manchar a nosotros, ¿no? Claro, claro. Para mí van a ser prostituidas, pero bueno, para eso van gente como yo, no solo yo, varios vamos a estar ahí para justamente desmentir y decir, oye, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que sus fracasos sean de ellos, ¿no? Que no sean de nuestras ideas. Sus éxitos también, sus éxitos, si ellos aplican su propio modelo, que sean de ellos también. Recientemente la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad del partido Antauro, liderado por Antauro Humala, y ordenó su disolución. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión y cómo crees que impacta en el panorama político de las próximas elecciones? Sí, mira, para mí es un tema bastante, bastante ambiguo porque, bueno, entendamos que entrar a unas elecciones, sí, tienes la libertad de hacerlo, pero también me gusta que, al contrario que mucha gente, a mí me gusta que un Estado recontra regulado, un Estado, ojo, el Estado, que haya muchas limitaciones para que el político pueda actuar, a eso me refiero, que tenga muy poco poder de influencia. ¿No? Que para subir un impuesto haya que pasar por 4.000 filtros, ¿no? O sea, que sea lo más difícil poder hacer una reforma de ese tipo, como por ejemplo una reforma constitucional. Para hacer una reforma constitucional son dos tercios en dos legislaturas distintas, ¿no? Lo cual es casi un año, ¿no? Para hacer una reforma constitucional. Así de complicado tendría que ser para subir un impuesto, cosa que no es así, ¿no? Lo digo en el tema electoral porque sí, me parece que las razones para excluir a Antauro han sido más políticas que otra cosa. ¿Por qué? Porque dicen este partido es un partido antidemocrático. Bueno, para Perú Libre está en el Congreso, ¿no? Perú Libre, un partido marxista-leninista
y está en el Congreso, ¿no? O sea, si con ese mismo argumento que ha sacado Antauro, también tendrías que sacar a Perú Libre, por lo Exacto. menos, ¿no? Entonces, para mí, las razones por las cuales ha salido no están muy claras en ese sentido, son hipócritas, porque no creo que la mayoría de partidos en el Congreso sean democráticos, precisamente, quizás sacarlo de otra manera hubiera sido mejor. Pero claramente era un partido antidemocrático, por supuesto. Eh, pero bueno, al final eso no impide a Antauro Humala postular por su cuenta, pero con otro partido, ¿no? Entonces, mi opinión es, bueno, de que se sacó, sí, porque el pata era un peligro para el Perú, me parece bien en ese sentido, pero sus razones para sacarlo me parece que pudieron ser mil veces mejor, ¿no? Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, ha sido condenado a más de 3 años de prisión por delitos de corrupción y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. ¿Cómo interpreta su influencia continua en la política peruana a pesar de sus problemas legales? Eh, Cerrón es el claro ejemplo de justamente entender que el estatismo está en todos lados. ¿A qué me refiero? Que Cerrón es comunista, marxista, leninista, pero tiene muchas posturas en común con gente como Fuerza Popular o Renovación Popular. ¿En qué sentido? Que están en contra del progresismo y lo que llaman acá el Perú a la centroizquierda progre, que es los caviares, ¿no? Ahí tienen muchísimo en común, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cerrón, no sé si quién odia más a Cerrón, o López Aliaga o el propio Cerrón, que odien a más a Verónica Mendoza. Creo que el propio Cerrón odia más a Verónica Mendoza, porque para ellos Verónica Mendoza es una izquierda que utiliza los instrumentos capitalistas para llegar al poder, cosa que a Cerrón no le gusta, ¿no? Para él, Verónica es una títere de Estados Unidos, para él, Verónica Mendoza es disidencia controlada, algo así, ¿no? Una izquierda que no es revolucionaria, una izquierda que progre, con ayuda de las ONG, que vive de las ONGs, para él es eso y, por supuesto, está en contra, ¿no? Entonces, su influencia por eso hay mucha gente que, muy por el contrario, no odia a Cerrón, sino que muchas veces les cae bien por todo lo que dice en contra de Verónica Mendoza, en contra de los caviares, ¿no? Entonces es muy gracioso en ese sentido, ¿no? Tiene mucha influencia cuando se habla de los caviares, ¿no? Cuando sale el tema de USAID, por ejemplo, él estuvo a favor de cerrarlo, al igual que Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, es las coincidencias políticas que hay entre dos bandos que parecen totalmente distintos, pero que coinciden en eso, ¿no? Eh, Tiene bastante influencia solo cuando se habla de ahí. Después, no. Que vaya a postular sí me parece una amenaza porque el tipo sí es inteligente y sí es leído con su ideología, ¿no? Nos podrá gustar más o menos, pero que el tipo es un intelectual de su propia ideología, Mm. sí es verdad, ¿no? Puede estar totalmente equivocado y creo que está totalmente equivocado en todo lo que piensa irrefutablemente, ¿no? Pero que las sabe defender, no tengo duda de eso, ¿no? El Ministerio del Interior ha duplicado su recompensa de Vladimir Cerrón por información que conduzca a su captura, pasando de 100.000 a 200.000, si más no me equivoco. ¿Qué mensaje crees que envíe esta acción sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país? Pues, como digo, pienso que la captura de Cerrón no se da por un motivo más político. Creo que sin duda hay gente Lo del está gobierno cuidando. que lo está cuidando y me parece que la más alta cabeza tiene algo que ver. Y va a ser muy raro que si sale la presidenta actual y después Cerrón es capturado, va a ser muy raro que pase, ¿no? Que qué Mm, raro que sale la presidenta y lo capturan, ¿no? Me parece muy raro habiendo toda la tecnología que hay ahora, porque el tipo no exacto. es que esté totalmente metido, el tipo tuitea todos los días. Es fácil de Tuitea encontrar. todos los días. Y si tú eres un trabajo de inteligencia del Estado, con un tweet, tú envías tu ubicación a través de ese tweet. Si tienes trabajo, Geolocalización y ya está. claro, tienes trabajo de inteligencia en ese sentido, ¿no? Entonces es muy raro que no te chapen, es muy, muy raro, ¿no? Entonces, para mí, envía el mensaje de que si tienes los contactos correctos con el gobierno de turno, vas a ser intocable por lo menos 5 años, ¿no? Mencionabas que tienes una visión muy sobre los derechistas, ¿no? Muy, muy, muy eh, incisiva, por así decirlo. ¿Puedes exponerla, por favor?
¿Sobre los derechistas en general o la derecha La peruana? derecha peruana, discúlpala. Sí. En realidad bueno, yo tengo una visión muy crítica con la derecha peruana porque considero que es una derecha carente de ideología. O sea, es una derecha que solamente es derecha en el Perú porque es anticomunista. Nada más. Solo, o sea, el único mérito de la derecha peruana es ser anticomunista. Pero como ni siquiera, pero como no tienen ideología, no tienen filosofía política, no, estoy seguro que no saben bien ni siquiera qué es el comunismo. O sea, tienen una noción muy básica de ellos, de eso, y como no tienen formación política, o sea, ni siquiera saben a quién atacan porque ni siquiera conocen bien lo que es el comunismo. El comunismo para ellos es Marx y Cerrón, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ese es su gran problema. La verdad es que los critico mucho porque no hay principios, no hay ideología, no hay filosofía, no hay el segundo punto es eso, ¿no? Que son solo anticomunistas. No hay más. O sea, no se puede construir un país con el anti, ¿no? ¿Qué me propones, ¿no? Tercero es justamente esa falta de visión, ¿no? O sea, está bien que seas anticomunista, pero en realidad para mí anticomunista es lo más básico en política, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Es lo más básico, ¿no? Entender que el comunismo es una distopía, ni siquiera es una utopía, es una distopía teóricamente imposible. Es el primer paso, ¿no? Pero después, ¿qué me construyes, ¿no? ¿Qué me construyes para un país, ¿no? Aparte, tú te dices derecha, en teoría deberías apoyar el capitalismo de libre mercado. Veo que nuestra derecha no apoya un capitalismo de libre mercado, apoya un capitalismo controlado, regulado, con un rol del Estado muy, muy presente, con gasto público, con impuestos, con cierto proteccionismo. Entonces, no me fío para nada, ¿no? Es más, en el plan de López Aliaga, de Soto en el 2021, habían cosas de subidas de impuestos, por ejemplo, López Aliaga tenía esta propuesta de cambiar la capital de Lima, me parece a Junín, me parece, Sí. lo cual iba a costar, Como alguna vez, hace años escuchaba eso, ¿no? También sí. escuché de niño. Sí, y eso en realidad yo también lo escuchaba de niño y es una tontería, porque en realidad la gente no se muda a una capital porque es la capital, se mudan a una capital porque es el centro económico del país, no porque sea la capital, sino vemos a Brasil, ¿no? La capital de Brasil la cambiaron de Janeiro a Brasilia Chile. y nadie se muda a Brasilia, se sigue mudando a Río de Janeiro porque da igual cuál es la capital, te mudas al centro económico a donde están las empresas, donde hay trabajo, donde hay oportunidades, no te mudas a la capital porque es la capital, ¿no? Entonces eso es una tontería, pero por ejemplo tenía esa propuesta que iba a costar muchísimo, iba a costar, o sea, nos teníamos que endeudar bastante para realizar eso y creo que no va a ser posible. Y por eso soy bien crítico de la derecha peruana, creo que esa falta de principios, esa creencia de que solo con el anticomunismo se puede construir un país, esa falta de visión para ganar, o sea, esa falta de visión sobre el capitalismo, ni siquiera entienden bien qué es el capitalismo, piensan que... y cuarto, me faltó algo de decir cuarto. A todo le dicen progre, a todo le dicen caviar. Literalmente, todo es progre, todo es caviar. Si no coincides con ellos, eres progre, eres caviar. A mí me han dicho comunista, me han dicho progre, me han dicho caviar, porque no me alineo con varias cosas que ellos dicen. Cuando yo critico a Trump, me dicen, oh, varias gente de derecha peruana, oye, no seas progre, te has vuelto progre, pero oye, pero a ver, hermano, desde que creé mi canal estoy en contra de las subidas de impuestos. ¿Por qué no voy a estar en contra de la subida de impuestos de Donald Trump? Simplemente porque es Donald Trump. No seas malo. O sea, yo estoy en contra de subir impuestos, la haga quien haga. O sea, me da igual quién Un las robo, hace. los impuestos son un robo Sí, enmascarado. para mí son un robo. eh, y estoy en contra de las subidas de impuestos independientemente de quién las haga. La derecha peruana es hipócrita también, esa es otra característica. Y si la subida de impuestos la hace Verónica Mendoza, está mal. Si la hace Pedro Castillo, está mal. Pero si alguna vez, si es que gana López Aliaga, por ejemplo, la hace López Aliaga, estoy seguro que la van a justificar, como lo están justificando ahora lo de Donald Trump, porque si esta subida arancelaria la hubiera hecho Joe Biden, estarían diciendo, mira que este Joe Biden, mira cómo que está loco, cómo va a hacer eso, pero lo hace Donald Trump. Ahora dicen, no, bueno, seguro, no critiques todavía, hay que ver cuál va a ser el impacto futuro. No lo critiques todavía porque Donald Trump sabe qué hacer. ¿Cómo va a ser esta subida arancelaria sin motivo? Alguna razón debe tener, ¿no? Oye, te estás apresurando con la crítica. En realidad esto Donald Trump lo hace porque quiere conseguir mejores términos de negociación. O sea, ¿me entiendes? Siempre hay un justificante. O sea, siempre hay un justificante y eso me parece hipócrita porque yo entro a sus perfiles.
y veo críticas hacia otros políticos por exactamente lo mismo que ellos están defendiendo ahorita y me parece hipócrita, pues, ¿no? Sí, yo siempre digo que a mí me pueden acusar de todo, de que soy utópico, que mi ideología no funciona, lo que ustedes quieran, pero de hipócrita, doble cara, jamás, ¿no? Jamás. Siempre me he mantenido pensando lo mismo y actúo pensando lo mismo independientemente de quién esté enfrente, ¿no? Para terminar, Mirko, mirando hacia el futuro, ¿qué papel crees que deberíamos jugar en el movimiento libertario, en el panorama político y peruano? ¿Y cuáles son tus expectativas para su desarrollo? Pues, pues creo que para un desarrollo político más sano, más puro, es que independientemente de la ideología, todos tendríamos que empezar a despreciar tanto las ideas y empezar a tomarlas más en serio. Lo digo porque otro punto de la derecha peruana, pero no solo de la derecha peruana, sino en general de toda la política peruana, es que o sea, es muy triste, ¿ya? Es muy, muy triste, pero se desprecia mucho el hábito de lectura. Exacto. Se desprecia mucho el libro. O sea, cuando ven a alguien que lee, dicen, bueno, tú eres alguien de libritos, no sabes nada, ¿no? O sea, se valora mucho la experiencia personal por encima del conocimiento teórico, que sí, la experiencia práctica vale, pero si tú entras a política sin saber un carajo disculpa la palabra, pues No, sin sí, saber un carajo está bien. de política, estás muerto, estás muerto, Exacto. estás muerto, porque, o sea, mucha gente fuera de la política también piensan que alguien por ser joven, los jóvenes deben entrar a política, ya, pues, pero si los jóvenes que quieren entrar a política piensan como el Alan García del primer gobierno, estamos muertos, o sea, da igual la edad, puede tener 80, puede tener 20 años, 15 años, lo importante es lo que tiene en la cabeza, no su edad, ¿no? O sea, para a mí que me vale que los jóvenes que quieran entrar a políticas, o sea, dicen, los jóvenes tienen que entrar a política, bueno, los jóvenes entran a política y todos piensan como Verónica Mendoza, pero no seas malo. El conocimiento teórico es fundamental porque te ayuda a no vivir todas las experiencias que tendrías que vivir solamente leyendo esto, ¿no? Te Exacto. prepara y te prepara para todo lo que vas a vivir. Obviamente el conocimiento práctico es también importante, ¿no? Pero justamente este tipo de libros te ayudan a saltarte todas esas etapas y entender el panorama, entender cómo funciona el Estado, cómo se alimenta el Estado, cómo crece el Estado, cuáles son las leyes del Estado, etcétera, cómo nace el Estado, cómo funciona, cómo tiene recursos, cuáles son el impacto de las políticas públicas, cómo se mueven las relaciones internacionales, el realismo político, etcétera, etcétera, las distintas ideologías, entender cómo piensa tu rival político para que puedas pactar mejor, etcétera. Todos esos conocimientos los puedes obtener en la práctica, pero vas a cometer muchísimos errores Claro. si entras sin conocimiento práctico, ¿no? Y yo me he dado cuenta que en nuestra derecha peruana y también en la política peruana en general se desprecia mucho el hábito de lectura, ¿no? Dicen, ¿para qué voy a leer? Mejor entramos a política y ya está, ¿no? Y ahí ya vemos, ¿no? O sea, nos guiamos por instinto, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Un país que lee tan poco desprecia a los pocos que leen, ¿no? O sea, es tristísimo. O sea, estamos en una generación de idiotas, lamentablemente, ¿no? En una generación de idiotas que no leen nada y desprecian y se burlan de los que leen, ¿no? Porque piensan que no sirve para nada. Bueno, si estamos así, estamos jodidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por lo que yo pienso que un futuro político sólido es que si se defiende una ideología, sea cual sea con bases sólidas para un debate, para que un debate en el Congreso, por ejemplo, deje de ser Sigrid se baña o Sigrid no se baña o Sigrid se compró tal departamento, no se compró tal departamento, tú hueles feo, tú hueles mal, tú eres blanco, tú eres negro, en vez de esos debates estériles, insulsos, empezar a debatir debates ideológicos fuertes, alturados, etcétera, fuertes pero respetuosos, ¿no? Muy fuertes así, Exacto. al punto de casi la confrontación física, pero alturados, ¿no? Porque tú puedes tener una posición, defenderla muy, muy fuerte, Sin necesidad de insultar, para pero nada. sin necesidad de insultar, ¿no? O sea, Claro, darse muy fuerte. llegar al bajismo, pues, ¿no? O sea, Ujú. exacto. Y algo que justo regreso a lo que hablabas sobre la derecha, mencionabas que defienden mucho simplemente criticando con ciertos adjetivos, pero sin embargo, yo me pregunto, ¿la verdad saben la ideología? Me imagino a Raúl Aya de la Torre revolviéndose en su tumba, de verdad. En, Mm.
tus últimas No, palabras. sí, bueno, quería finalizar con eso, ¿no? Si queremos un futuro político mejor, sea cual sea, y tengas la ideología que tengas, es estudiar tu ideología, si es que tienes una y quieres, y para mí siempre es para, hay gente que desprecia las ideologías, para mí se tiene que tener un norte al cual tú quieras aspirar, y esa es la filosofía política, tienes que tener un norte al cual tú quieres llevar el país. No se puede no tener ideología por más que alguien no haya leído nada, siempre se va a inclinar por algo, al menos eso es lo que yo creo. No se puede ser neutral totalmente. Si tú eres neutral, entre comillas, estás teniendo una opinión que es estar a favor del status quo, sí o sí, por ejemplo. Se tiene que formación, dejar de despreciar la lectura y tener más gente que empiece a atacar ideas y no a personas, ¿no? Dejar de fijarse si uno es alto, bajo, bonito, chato, gordo, etcétera, y empezar a fijarse más en la ideología del rival y así como saber cómo destruirla, ¿no? Y así vamos a tener un debate político mejor, más sano, Más dejar respeto. Claro, claro, dejar de atacar personalmente a las personas, y dejar de decirle o zurdo a todo, o caviar a todo, o facho a todo, porque eso la verdad es muy estúpido, siéndote muy sincero, ¿no? Cuando claro, alguien por supuesto. le dices progre a todo, zurdo a todo, y ni siquiera es así, o cuando alguien dice fachito a todo, fascista a todo, nazi a todo, la verdad es que es muy tonto, ¿no? Es muy tonto y tenemos que alejarnos de todo eso, tenemos que alejarnos de todo eso y formarnos y empezar a defender las ideas tal cual para tener un futuro político más prometedor y menos esto que tenemos, ¿no? Hay que cambiar todo esto que tenemos y si tú no tienes un norte claro, te vas a empezar a guiar por lo que a mí me parece, lo que yo creo, y al final vas a hacer un desastre, ¿no? La mayoría de nuestros políticos que entraron sin saber absolutamente nada, destruyeron todo, ¿no? O sea, hasta los políticos más corruptos que hemos tenido, y al menos yo pienso, quizás de manera ingenua, que ninguno entró diciendo, sabes que voy a entrar a robar, ¿no? Sino que muchos de ellos se van corrompiendo porque no tienen ni idea, o sea, ganan las elecciones y recién 6 meses antes de entrar o 4 meses antes de entrar, empiezan a recibir un programa express de política pública para saber qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer y llegan y... O sea, un Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo no tenía ni idea ni izquierda ni derecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el resultado, ¿no? Ni Así, siquiera, es más, era tan inepto para gobernar que ni siquiera sabía cómo robar, imagínate, ¿no? Porque robaba y nos dábamos cuenta los 2 días, ¿no? O sea, los grandes políticos, los maestros del engaño, nos enterábamos años después de todo lo que había pasado, ¿no? Pero imagínate, con Pedro Castillo nos enterábamos a la semana, ¿no? O sea, lamentable en todo sentido. lamentable. Y todo ha quedado muchas veces grabado, todo ha quedado con muchas evidencias que podemos sacar nuestras propias conclusiones. Creo que hasta a la persona más simple que no sepa de política se puede dar cuenta, pero aún así hay personas que están tan, ¿no?, ciegas que lo defienden a capa y espada. Veo eso. Mirko, ha sido realmente un placer conversar contigo. Espero que no sea la única charla que tengamos y, y nada, agradecerte. Muchas gracias, Mirko. No, muchísimas gracias a ti también, encantado de poder haber estado acá, muchas gracias a toda tu audiencia y sí, me comprometo a volver a estar acá, en otra oportunidad. Así que nada, muchas gracias Alex y bueno, nos estamos viendo en la próxima, me despido. Gracias, gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Yo voy a dejar el enlace del canal de Mirko para que vayan a ver su canal de todas maneras y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.